Uno de los errores más comunes y peligrosos en salud bucal es creer que usar antibióticos para el dolor de dientes es una solución efectiva y definitiva en todos los casos. Si tienes un diente que te late, que no te deja dormir y quieres salir corriendo a la farmacia a comprar amoxicilina, detente un momento, porque la ciencia ha demostrado que en la mayoría de los casos esto es una solución equivocada y podrías poner en peligro tu salud futura. Para entender esto hay que diferenciar bien entre una infección y una inflamación. Y el dolor agudo, ese que se siente como un latido, como una sensación pulsátil dentro de tu diente y que quizás no te deja dormir, eso en muchas ocasiones suele ser una pulpitis irreversible. Y esto es una inflamación severa, grave dentro del centro nervioso de tu diente, lo que los odontólogos llamamos la pulpa dental. Y es que esta pulpa dental está encerrada en una cámara rígida rodeada de dentina y después de esmalte dental. Cuando se inflama, la presión aumenta porque no hay espacio para expandirse. Y un antibiótico es un fármaco con una función específica de eliminar bacterias, ni siquiera virus u hongos, sino bacterias. Y no todos los antibióticos eliminan el mismo tipo de bacteria ni con la misma efectividad. Los antibióticos no son analgésicos y tampoco son antiinflamatorios. Además, para que un antibiótico llegue al sitio problemático, al sitio del dolor, al sitio donde está o podría estar la infección dental, necesita viajar a través de torrente sanguíneo. Y en un diente con una pulpa dañada o incluso muerta, la circulación dentro de esa pulpa puede ser mínima o incluso nula. Y así es difícil o casi imposible que el antibiótico entre dentro de tu diente. Y esto es como intentar apagar un incendio que está dentro de una bóveda cerrada en un banco lanzándole agua desde afuera. Soy el odontólogo Luis Marcano y hoy analizamos este tema desde el punto de vista de la evidencia científica. Pero no cualquier evidencia, sino una revisión sistemática reciente que analizó el uso y abuso de los antibióticos dentro de la consulta odontológica. Esta investigación a la que hago referencia muestra cifras que preocupan bastante. Y es que encontraron que entre el 27% y el 87% de las prescripciones odontológicas incluían antibióticos. Pero lo alarmante no termina allí porque estas prescripciones en muchos casos eran para infecciones que no justificaban el uso de antibióticos. Y no dije que no existiera infección, sino una infección que justificara el uso del antibiótico. Y hay más en esta investigación porque nos muestra que en algunos países usan combinaciones de antibióticos de dosis fijas. Esto significa que mezclan dos antibióticos dentro de una misma presentación. Además que la investigación muestra algo preocupante, que hay odontólogos que se dejan presionar o quieren complacer al paciente y que prescriben el antibiótico, bien sea como ya dije para complacerlo o por temor a que se le vaya el paciente. Súmale estas cifras que ya son preocupantes el escenario de que un 35% de los antibióticos consumidos en pacientes en esta situación son automedicados. Y el problema es que al tomar un antibiótico para aliviar un dolor dental y el antibiótico no está justificado, no era el tratamiento preciso para ese dolor dental, no solamente no calmas el dolor de dientes, que estás creando resistencia a los antibióticos, una resistencia que te puede pasar factura a futuro. Además que estás logrando alterar la microbiota de tu organismo al usarlo, porque todo esto, la automedicación y la prescripción no justificada de antibióticos, lleva a la creación de superbacterias, a infecciones resistentes que pueden costarle la vida a muchas personas. De hecho, se estima que para el año 2050 este tipo de infecciones resistentes a antibióticos podrían quitarle la vida al año a unos 10 millones de personas. Aparte que el uso no justificado de antibióticos podría exponerte a riesgos y efectos secundarios como una colitis. En muchos casos la afiliación a un dolor de dientes requiere un tratamiento de conductos y a veces, lamentablemente, la extracción del diente. Y te estoy nombrando nada más una posible causa con un posible tratamiento para esa causa, porque hay otras causas de dolor de dientes de las que ya te hablé en otro video en este canal que te invito a ver cuando termines este. Pero a todas estas, en algún momento está justificado usar antibióticos en pacientes que padecen dolor de dientes. Sí, está justificado en varios casos en que la infección dental rompe la barrera, los límites del diente y se hace sistémica, provocando problemas como fiebre, como mucho dolor alrededor del cuello, como hinchazón, como edema, como prismo, que es dificultad para abrir la boca. Y con todo y eso que esos casos ameritan el uso de antibióticos, también requieren tratamiento odontológico en la consulta para tratar lo que causó el problema. Esto implica, como ya mencioné, abrir el diente, limpiar lo que está dentro, remover la pulpa, sellar. Y este es solo un escenario. No es raro que la investigación muestre también datos favorables hacia los odontólogos especialistas, los que han hecho un posgrado, que suelen prescribir mucho menos antibióticos que los odontólogos generalistas. ¿Por qué? Porque los especialistas conocen muy de cerca de la efectividad de muchos tratamientos clínicos. No busques en la farmacia la solución que encontrarás en el consultorio odontológico. Hasta el próximo video.